día común para mí, un día normal. Empieza muy temprano, empieza más o menos como a las 6:30 de la mañana. Me despierto, me tomo un vaso de agua, trato de volver a la vida. Me cambio, me baño, me peino y pues inicio mi día. Pues bueno, en Corea es muy común pedir comida a domicilio a través de aplicaciones ya. Seleccionas la comida que quieres, cuántas, tu dirección y te la mandan de volada. Entonces, pues vamos a intentar eso aquí ahorita. Aquí tenemos varias categorías con las que podemos ordenar comida. Comida para una sola persona, comida coreana, comida japonesa, pollo, pizza, comida ya pasada la medianoche, porque hay mucha gente que pues tiene hambre pasada la medianoche y te traen la comida hasta tu casa, aunque sean las 2 de la madrugada. Vamos a pedir unos sándwiches. Le ponemos, bueno, aquí tiene varias opciones diferentes, por ejemplo, más queso, más jamón o más huevo, ¿no? Entonces ya después de que tú seleccionas a tu gusto lo que quieres, te metes aquí ya para pagar. Y bueno, como pueden ver ya sale el último precio, ¿no? Y ese precio ya incluye el costo de envío hasta tu casa, que es generalmente 2,000 wones, que es alrededor de 20 pesos mexicanos. Bueno, pues ya le damos pagar, aceptamos todo. Muy bien, entonces ya te da tu recibo y ya, pues entonces ya van a llegar aquí a la casa a tocar el timbre y pues ya a comer. Así es esto. This is Korea. This is Korea. Aquí está el hombre que me puso nombre aquí en Corea. 욕하는 거야? ¿Año? Que si estoy diciendo cosas malas de él, dice. 그럼 이거를 우리 그러면 어떻게 우리를 대답해요? 형이 간단하게 소개하라는 말씀 아니고 제가 형을 이거 싫으면 복잡하면 어떡해? bueno, él es el representante de nuestra empresa que se llama FMG. Él se llama Isentec y él pues es el representante de todos nosotros y él nos promueve y nos consigue los trabajos y también le gusta mucho México, quiere ir a México. México 가고 싶죠? 멕시코 반드시 가야 된다고 생각하는 나라입니다. Él piensa que tiene que ir a México a como dé lugar. 굿, 멕시코. Una vez que lo contacté, nos quedamos de ver. Me dice, mira, yo tengo un plan de comenzar esta empresa con solo extranjeros. Esta empresa la voy a llamar FMG. Y cada vez que alguien en Corea necesite un extranjero, me van a llamar a mí primero. Firmé un contrato, hice un contrato con él. Y un día me dice, están haciendo audiciones para un programa de comedia. Tú y Antonio vayan y hagan la audición juntos. Y se nos ocurrió la idea de hacer un sketch de las oficinas de inmigración de Corea.
mi papel iba a ser el extranjero que ya consiguió su ciudadanía coreana y Antonio iba a ser el extranjero que venía a hacer su audición. Entonces yo le empiezo a hacer preguntas que no tienen nada que ver con Corea en su examen para recibir su ciudadanía. Y pues ese era el punto, ¿no?, de donde la gente se empezaba a reír. Fuimos y hicimos la audición. Estaban 8 de los comediantes más famosos de toda Corea. Pasamos la primera ronda. Ahora la segunda ronda tienen que preparar otro sketch. Pensando en recursos, me acordé de los comediantes mexicanos y me acordé de la jitomata y la perejila. Ready? Action. 네, 안녕하세요. Welcome to Happy Cooking Time. 네, 저는 이탈리아에서 온 셰프 플로렌시오. Yo era Florencio. Me tuve que poner una peluca, mi peluca de chef. Y Antonio, que era como el ayudante tonto, ¿no?, que según tenía que traer los ingredientes, pero traía otra cosa. Le pedía que trajera fideos para preparar la pasta y traía ramen, ¿no? Cosas con las que los coreanos podían como compaginar un poco, ¿no? Pasamos la segunda ronda y ya entramos al programa como tal. Todo iba muy bien. Nosotros éramos el equipo más fuerte. Entonces un día llega la productora. Ella era una productora con mucha trayectoria en KBS. Cristian, ¿sabes qué? Te voy a criar como hijo de KBS. Pero tengo una condición. Pues no quiero que vayas a ninguna otra televisora. Hicimos el trato. Y a los pocos días después, de repente me llaman de la televisora JTBC en el programa de debate. Iba a comenzar la segunda temporada. Y Cristian, queremos que seas miembro fijo del programa. Queremos que salgas cada semana. Pues ya, yo ahorita tengo una limitación, ahorita no puedo participar. Lo siento mucho. Yo ya había hecho una promesa con los de KBS, los de JTBC. Pues, perdón, pero pues no se puede. Una semana después, uno de los comediantes tiene un escándalo de acoso sexual grave. Y aquí en Corea, cuando un problemita sale, se vuelve un problemota en cuestión de segundos, pues de repente todo se empieza a venir abajo. Entonces KBS dijo, ¿sabes qué? Quítame el programa. Y lo cancelaron. Bueno, y ahorita nos encontramos en los estudios de radio de KBS, la televisora, y vamos a grabar ahorita un programa con 3 chicos, también son extranjeros. Vamos a debatir acerca de aspectos de nuestros países. Va a estar divertido, así que vengan conmigo. 한민족 하나로 토요일 이 시간 함께할 분들 오늘도 인사부터 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 먼저 자신이 잘 된다는 말로 그 다음에 한국어로 그걸 통역을 해주면 될 텐데 멕시코에서 온 크리스티안 씨부터 해볼까요? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Burgos, soy de México. Un saludo. 네, 안녕하세요. 저는 멕시코에서 온 크리스티안 부르고스입니다. 반갑습니다. 그게 다예요? 네, 그게 다예요. 생각보다 짧고 짧다. 굵게. 네, 짧고 굵게. 네. 그래요. 자, 멕시코에서 가장 인기 있는 한국 노래. 가장 인기 있는 한국 노래 지금은 예. BTS 노래일 겁니다. 지금은. 얼마 전까지는? 얼마 전까지는 강남스타일이었을 강남스타일. 거고요. 네네네. 그리고 그 전에 아마 그 전국의 계단이라는 드라마가 있어요. 아, 천국의 네. 계단. 저는 예. 지금 정확히 제목을 기억 안 나지만 그 예. 드라마의 OST인 중에 하나. 예. 예. 굉장히 그래. 유명했었어요, 멕시코에서. 천국의 계단. 네, 전국의 계단. 한국에서 육식 되게 많이 한다고 느껴졌어요. 그래서 어. 스웨덴보다 훨씬 많이 하는 줄 알았는데 찾아보니까 예. 스웨덴 사람들이 83.5kg 먹더라고요. 깜짝 놀랐어요. 엄청 많이 먹어요.
거예요. 그러니까 전 불고기가. 저도 불고기요. 네. 전 삼겹살이 좋아요. 아, 진짜 한정살 좋아요. 그런데 이제 육식을 예전에는 뭐 많이 했는데 이제 좀 줄이자. 뭐 건강을 위해서나 또는 뭐 지구 환경을 위해서나. 김치 하면서 또띠야. 데킬라 해야지. 아 데킬라. 데킬라. Let me know. Y luego está toda la parte de la tenacidad. Yo admiro mucho a Cristian porque no cualquier mexicano aprende a hablar bien coreano. No cualquier mexicano aprende toda la parte de comunicación cultural con un pueblo tan distinto como el coreano. Y él domina esto como yo creo ningún otro paisano, Cancelaron el programa de repente, de la nada. Y me quedé sin nada de repente. Pues ahí me tienes hablando con el representante de la empresa y era como, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Podemos hablarle a los de JTBC. Pero pues, ¿sabes? Es una cuestión ya como de honor de ellos, ¿no? Como que nosotros te hablamos, nos rechazaste, ¿no? Y nos hablas otra vez. Me dice el representante, yo hablo. Déjame que yo hable. Les preguntó que si podían aceptarme. Y me dijeron, sí, pero como miembro de una aparición nada más. Ven la próxima semana a la grabación. Fui la otra semana, grabo, termino y me dicen, Cristian, ven la próxima semana. Seguí yendo. De repente ya salgo en el póster, salgo en la información. Y le pregunté, ¿no? O sea, sí soy miembro fijo, ¿verdad? Y me dice, sí, sí eres miembro fijo. Y bueno, a partir de ese momento, durante un año, estuve participando en el programa, hablando de México, de muchos aspectos de México, de los buenos, de los malos. Cuando hablamos de México en otras partes del mundo, no siempre se habla bien. Tenemos muchos problemas. Los coreanos son muy cultos y cuando hablan de nuestro país, por supuesto que saben todo lo que estamos padeciendo. Cristian aporta la otra parte. 그리고 실제 비정상회담 고정 멤버로 확정이 돼서 출연했을 때도 사회, 정치, 문화, 경제 관련된 내용들을 매일매일 한국어로 학습을 통해서 수많은 어떤 지식을 통해서 지혜로 만들어내는 역할을 해왔습니다. 그래서 저는 이 친구가 한국과 또 멕시코의 문화 가교의 역할을 꾸준히 하는 역할을 통해서 그 나라의 문화 대통령이 될 것이다 확신을 하고 있습니다. Fue una bonita experiencia que abrió mi mente mucho, mucho. Porque no solo aprendí de México, o sea, aprendí de todas partes del mundo y de cómo piensan y de lo diferentes que somos. Entonces empecé en esta industria de la televisión a participar en programas y es una industria que no es fácil, eso sí, no es fácil, sobre todo como extranjero. Yo salía en programas de entretenimiento, pero siempre era como, más que ser Cristian, era el mexicano. Pero pues, si yo quiero crear una trayectoria así, algo, tienen que ver también a mí, mi persona. Es Cristian el que nos presenta a México, pero es Cristian. Y empezó a balancearse a un punto en el que ya empezaban a buscarme, no nada más cuando necesitaban información relacionada a México. Ahora, ¿no? Lo que estoy haciendo, pues es también otras cosas que jamás me pude imaginar que llegaría a hacer. 여러분 안녕하세요. 오케이. 분위기 굉장히 좋네요. 날씨도 좋고 오늘 그래서 인사하도록 하겠습니다. 오늘 행사 사회를 맡은 크리스티안 부르고스입니다. 반갑습니다. It gives me a great honor to be the master of ceremonies at this 10th BBB International Friends Day in the Be In Wonder Court. I believe that BBB Korea will reach all over the world and become a worldwide beloved NGO. EXP 에디션 무대입니다. 큰 박수 부탁드립니다. 안녕하세요. Es muy mexicano, de verdad.
algo así. Nos tomamos una foto. Muchas felicidades, de verdad. Un placer conocerte. Todavía sigue. Sí, me imagino que tienes que seguir. Ah, no, de verdad, súper. Échale muchas ganas. Un placer. Sí, quiero que yo te sigo en Facebook. Entre mis fans tengo una fan que sabe dibujar muy bien. Tiene una habilidad artística impresionante. Y yo la noté porque empezó a etiquetarme en dibujos que ella hacía. Y entonces, de repente, en los eventos que yo hacía, ella imprimía algunos de sus dibujos y me los daba, ¿no? Uno de ellos fue este, que, bueno, no sé si se alcanza a apreciar, pero todo esto es a mano, ¿no? O sea, es un óleo que ella hizo, pero todos los detalles, todos los, por ejemplo, del sombrero y todo eso, todos los cosió a mano. Es por eso que acá atrás tiene todas las costuras. Y me ha dado, pues, varias regalos. Me ha dado fundas para mi celular. Me ha dado cuadros así como de este estilo abstracto. Me sigue haciendo muchos dibujos. Y pues es una de las fans a las que le agradezco mucho que me esté dando tanto interés sin pedir nada a cambio. 안녕하세요. 제 이름은 이윤지혜고 한국 나이로는 22살이고 국제 나이로는 21살이고요. 그리고 저는 현재 대학생이고 전공은 디자인 학부라서 이것 디자인 관련된 것도 여러 가지 공부를 하고 있고, 그리고 영상이나 그리고 애니메이션 제작 같은 것도 다 이것저것 공부를 하고 있습니다. 처음에 알게 된 거는 아무래도 비정상회담에서 알게 됐습니다. 제가 서포트 한다고 하긴 그런 게 그냥 팬아트, 보통 팬아트 그리는 거, 그리고 아니면 행사 가서 응원하기 뭐 이런 거, 아니면 행사 가서 영상 찍고 편집해서 올리기, 아니면 사진 찍어서 가끔씩 올리기, 이런 거를 주로 하고 있습니다. 인스타에 가끔 올리고, 그리고 그냥 가끔 긴 거 같은 경우에는 블로그에도 올리고요. 근데 검색은 안 되지만, 그리고 크리스티안이 방송에 나온 것도 올릴 수 있으면 크리스티안 방송 컷 같은 거 잘라가지고 올리기도 하고, 아니면 그렇기도 합니다. 네. 우선은 엄청 잘생기셨어요. 그리고 네, 섹시하시고, 그리고 근데 뭐 겉모습뿐만 아니라 속에 있는 모습도 정말 좋으신 분인 것 같고요. 약간 한국말로 약간 된 사람? 약간 좀 이런 식으로 되게 좋으신 분이란 거를 느꼈습니다. 그래서 지금도 이렇게 승승장구하고 있지만 점점 더 승승장구를 해서 더 큰 사람이 될 수 있었으면 좋겠고, 그리고 만수무강하셨으면 좋겠고, 원하시는 바를 약간 잘 이루어내셨으면 좋겠습니다. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 저희는 여성 댄스 팀 블링블링 톡 다이아나라고 합니다. 여러분 반갑습니다. 감사합니다. 감사합니다. El mundo de los idols aquí es agotador. Para empezar, los contratos son muy largos. Son empezando de 7 a 9 años. Y el tiempo del contrato empieza una vez que ellos debutan.
Antes del debut ellos tienen un periodo de entrenamiento que pueden ser otros 7 años. Pero durante ese tiempo de entrenamiento ellos tampoco saben si sí van a entrar al grupo o no. Y esto no lo sabe mucha gente. Yo aquí en Corea estuve a punto de debutar. Tuve un entrenamiento básicamente como de idol. Dedicarme a un grupo de lleno implicaría yo dejar todo lo que pues he trabajado hasta ahorita, ¿no? Resulta que como es otra empresa la que estaba manejando este grupo, empezaron a hablar con mi empresa acerca de pues cómo le vamos a hacer. Pues Cristian es nuestro. Y pues por parte de FMG, ¿no? Mi empresa actual era como no. Pero en la otra empresa decían no, es que Cristian tiene que dejar todo para irte a este proyecto que quién sabe si funciona. Me pregunto qué sería de mí si de verdad hubiera debutado.